Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Hoy una vez más estamos contentos ya en este sábado 22 de junio del 2019 compartiendo la reflexión para todos ustedes. Y para esta reflexión de este día, mis hermanos, vamos a visitar el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 24 y al 34. Y dice así: Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no anden preocupados por su propia vida, qué comerán, ni por su propio cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y su cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir una sola hora a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué se preocupan? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan, ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden pues preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestir? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo eso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se les darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propia preocupación. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos enseña algo muy importante, que no debemos de servir a dos señores. Pues dice la palabra de Dios que al servir a dos señores aborrecerá a uno y amará a otro. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros no hemos dejado a un lado las cosas de Dios por ir a buscar las cosas que el mundo nos ofrece, por ir a hacer a ese Dios falso, el dinero, hacerlo nuestro Dios, por tratar de buscar una mejor vida, vivir en la abundancia, vivir en la comodidad? Y no es que sea malo, simplemente que ahí nosotros dedicamos parte de nuestra vida en buscar y anhelar todo aquello que alguna vez soñamos, y no nos damos cuenta que estamos perdiendo lo más importante, que es Dios en nuestras vidas. Dios es muy claro y nos pide algo muy importante. No pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Dios hoy te hace una invitación a ti y a mí, y nos hace la invitación a que nos decidamos a tomar a un solo Señor. O te quedas en las cosas del mundo o decides seguir a Dios. Vivir en la providencia de Dios, el abandono a la providencia de Dios. Y fíjense los ejemplos tan hermosos que nos pone. No anden preocupados por su propia vida. El Señor nos invita a vivir en la paz, nos invita a vivir y a confiar en su misericordia, a tener la plena confianza que Dios, antes de ser milagroso, es providente. Tristemente nosotros vemos, los que estamos un poco acercados a la iglesia, esa gente que tanto se mató trabajando, que tanto luchó por sus objetivos, cuando los consiguen, la mayoría de ellos regresan a la iglesia porque han encontrado una enfermedad, porque han descuidado su salud y ahora tienen algún problema y vienen al Señor a que se lo resuelva.
porque solamente han conocido al Dios de los milagros, y Dios lo es. Pero es más hermoso conocer al Dios de la providencia antes que el Señor de los milagros. Porque si te abandonas a la providencia de Dios, podrás dar testimonio de que Dios concede a sus hijos todo lo que les pida. Él es un Padre providente. Antes de que tú se lo pidas, Él ya sabe lo que tú necesitas. Él quiere que tú confíes en Él. Pídele con amor un trabajo que te ayude a satisfacer tus necesidades materiales, y también pídele que ese trabajo te dé tiempo para dedicárselo a Dios. No te mates en el trabajo, no vivas para el trabajo. Yo recuerdo una frase que se quedó grabada mucho en mi corazón, que decían que en México uno trabaja para vivir, y aquí en Estados Unidos la mayoría de la gente uno vive para trabajar, y ahí se acaba todo. Dejas al Dios de la providencia, al Dios de amor, al Dios de la misericordia, lo haces siempre a un lado. Y cada que te hacen una invitación, lo primero que dices, no puedo porque tengo que trabajar. El Dios dinero se ha arraigado en tu corazón, y qué difícil es sacarlo de ahí. Mucha gente piensa, o dicen también los dichos, que tú vales lo que tú tienes, y eso es mentira. Tú vales mucho porque eres hijo de Dios y no necesitas ser un esclavo del trabajo para vivir en la abundancia, pues Dios hoy en su palabra, en su evangelio, te dice que si tú confías en Él, en su providencia, Él te hará vivir en la abundancia. No anden preocupados qué comerán ni por su propio cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento? Y el Señor nos está diciendo, ¿de qué sirve que tengas tantas cosas si estás perdiendo tu vida? Al tener, hermanos, a Dios lejos de nosotros, estamos perdiendo lo más hermoso, que es la gloria eterna. Porque tenemos esa misión de algún día todos regresar con Dios, y que Él nos abra las puertas de su reino prometido. Pero para eso tenemos que amarlo, adorarlo, bendecirlo, ser agradecidos con ese Dios de amor y de providencia desde hoy que estamos aquí nada más de paso, para que cuando lleguemos allá pueda recibirnos con una sonrisa, para que podamos gozar de todo lo que Él nos ha prometido. No te preocupes por tu vida, dice. No te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir. Y mis hermanos, tristemente nosotros caemos rendidos al Dios que nos engaña todo el tiempo, a lo que nos dice la gente allá afuera. El tentador, el padre de la mentira, el diablo, que Jesús lo reprenda. Él es el astuto y hace muy bien su trabajo y nos mete en ese círculo donde muchas veces es difícil salir, porque nos hace creer que lo más importante en esta vida es tener dinero. Y Dios nos dice hoy, no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Recordemos las tentaciones cuando Jesús está orando 40 días y 40 noches. La tercera tentación, mi hermano, el diablo también tomó a Jesús, lo llevó a un monte alto, le mostró todos los reinos y su gloria, sus riquezas, y le dijo, si te postras ante mí y me adoras, te daré todo esto. ¿Por qué lo haría? Si lo hizo con Dios, imagínate qué no hará contigo y conmigo. Le quería dar a Jesús todos los reinos y su riqueza. Si todo le pertenece a Jesús, ¿cómo Él se osaba quererle dar algo que ya le pertenecía a Él? Te entregaré todos estos reinos si te postras ante mí y me adoras. ¿Ante quién te estás postrando tú? ¿Ante el Dios de tu trabajo? ¿Ante el Dios de tu dinero? ¿Ante el Dios de todo lo que tú habías anhelado cuando eras chico
y que solamente quieres satisfacer ese deseo, tal vez con un carro del año, tal vez con un carro de marca, con vestir ropa de marca, con tener mucho dinero en el banco, pues déjame decirte que cuando lo logres, ese vacío seguirá ahí, porque ese vacío es la ausencia de Dios en tu vida. Estás desperdiciando lo más precioso que Dios te ha dado, que es tu vida. Y sabes que el tiempo es algo que nunca vas a poder recuperar. El dinero va y viene. El tiempo jamás lo vas a recuperar. Y muchas veces nosotros en el afán de buscar dinero, descuidamos lo más precioso que Dios nos da, empezando por la esposa y los hijos. Porque tal vez en buscar ese afán, ese dinero, ese éxito, esa fama que tú quieres tener, muchas veces tienes que dejar encargados a tus hijos todo el día con un extraño para tú poder alcanzar tu meta. Y Dios te dice, eso no es así. Estás haciendo las cosas al revés. No te preocupes por lo que vas a comer, no te preocupes por lo que vas a vestir. Y miren los ejemplos tan hermosos que nos pone Dios. Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas, ustedes que son sus hijos? Qué ejemplos tan sencillos nos da Jesús para entender su amor en la providencia de Dios. Es algo muy hermoso. Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan, no hilan, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Y hoy Jesús en esta reflexión te invita no solamente a que tomes una decisión, a que des un paso de fe, a que conozcas este Dios bendito, este Dios de providencia. Todos alguna vez hemos tenido necesidad y yo puedo dar testimonio de Dios que cuando yo he estado en la necesidad, Él me ha socorrido porque Él escucha la oración. Y hasta la puerta de mi propia casa han traído el alimento, el sustento, porque ese Dios de providencia está vivo y te escucha y te ama. Y Él es fiel a su palabra y Él no te va a dejar solo. Este es el Cristo vivo que está en medio de nosotros. Tienes que creer en Él. No vivamos adorando a falsos dioses. No hagamos el Dios del dinero mi Dios, porque así podré o tendré la oportunidad de conocer al verdadero Dios, al Dios vivo, al Dios de providencia. Fíjense lo que dice Santiago 1:6 nos dice y nos invita, mis hermanos, a pedir con fe. Todo aquel que pide con fe y sin vacilar obtendrá lo que está pidiendo. Pero aquel que duda es como las olas del mar que son arrastradas por el viento, van y vienen. Ese hombre no podrá recibir nada del Señor. Santiago el apóstol nos lo dice en el capítulo 1, versículo 6. Y tenemos que creerle. Dios solamente te pide fe. Que tengas fe en Él, que confíes en Él y que creas en el Dios de la misericordia. Dice, por todas esas cosas son por las que se afanan los gentiles, los que no conocen a Dios, los que viven para ellos, los que viven sin Dios. Nosotros ya no somos gentiles, por el bautizo somos llamados hijos de Dios y tenemos muchos privilegios y como hijos de Dios, uno de los privilegios es que Él nos dará su providencia, pero también tenemos responsabilidades, creer, llenarme de Dios, ir a la Santa Eucaristía, ir a la penitencia, vivir los sacramentos, vivir la adoración. Esas son las responsabilidades de un hijo de Dios para que su palabra pueda valerse entre nosotros. Está escrito, le dijo Jesús al demonio cuando lo tentó las 3 veces. Está escrito. Tienes problemas,
tienes una situación difícil, está escrito. Llénate de la palabra de Dios y verás la providencia del Señor en tu vida. Así de que mis hermanos, dice, ¿quieres afanarte de todo eso? ¿Quieres librarte de todo eso? ¿Quieres vivir sin preocupaciones? Busca primero el reino de los cielos. Lo demás vendrá por añadidura. No te preocupes, dice el Señor. Tienes que tener fe. Tienes que confiar en ese Dios hermoso que antes de ser milagroso es providente. Hoy que tienes salud, hoy que tienes trabajo, vive en la confianza y en la fe en ese Señor de providencia, para que así nosotros digamos algún día como el salmista en el Salmo 33, gusten y vean qué bueno es el Señor. Os invito a creer, a probar cómo el Señor es bueno, misericordioso con nosotros y sabiendo también que es providente, Él no nos va a dejar. Así que mis hermanos, esta es la reflexión de este día. Vivamos en la providencia del Señor, amémoslo, adorémosle y pidámosle en nuestra necesidad. Él nos va a dar lo que necesitemos, no lo que yo quiera o lo que yo desee. Él nos va a dar lo que en verdad es necesario para mí y ahí comenzará un hombre nuevo, una mujer nueva, una familia nueva en confiar en la providencia del Señor. Pidamos a Mamita María, la Reina de la Misericordia, que tengamos un poco de fe como ella, un poco de humildad, un poco de obediencia y mucha, mucha fe como ella para creer en el Dios de la providencia por el cual ella vivía. Así de que mis hermanos, te deseo un bendecido sábado para ti, para toda tu familia. Les mando a todos ustedes saludos y bendiciones y hasta la próxima.